Es un gusto compartir esta presentación sobre el manejo endoscópico de la obstrucción biliar iliar en este módulo del curso de endoscopía para cirujanos, coordinado por el doctor Claudio Navarrete y dirigidos por los doctores Izaguirre y Latif. Bien, las estenosis tipo 1 y tipo 2 se pueden drenar satisfactoriamente solo por CPR, mientras que las estenosis de tipo 3 y 4 habitualmente requieren ayuda desde arriba. Tradicionalmente esto se ha logrado mediante el abordaje percutáneo, con un drenaje externo, por ejemplo, y más recientemente esa ayuda desde arriba puede proporcionarse por endoscopia, por ejemplo, mediante una hepático-gastrostomía, en este caso al segmento 2, o bien mediante la inserción directa anterógrada a través del propio ecoendoscopio de una prótesis en posición transpapilar, o incluso una tercera opción es haciendo pasar una guía anterógrada que se recupera mediante Rendezvous por CPR. Bien, podemos considerar cuatro escenarios para la aplicación de este tipo de procedimientos. En primer lugar, la obstrucción biliar neoplásica en pacientes con enfermedad potencialmente resecable o en pacientes con enfermedad inoperable, o bien la obstrucción iliar benigna, tanto en pacientes con anatomía del tracto digestivo gastroduodenal nativa o en pacientes con anatomía posquirúrgica. ¿Qué lugar ocupan estos tres abordajes en los algoritmos clínicos? Bien, la Sociedad Europea recomienda la CPR en primer lugar, por delante de la vía percutánea, para el caso de la obstrucción maligna distal. Más recientemente, se acepta también la precedencia del drenaje guiado por ecoendoscopia sobre la vía percutánea, y el grado de recomendación es fuerte con una evidencia de moderada calidad. Sin embargo, es cierto que esto aplica solamente a las estenosis distales o fundamentalmente a las estenosis distales y solo por extrapolación a las proximales. Es decir, la CPR primero, el drenaje por ultrasonido en segundo lugar, si se requiere de la experiencia y de los recursos adecuados, y en tercer lugar, la vía percutánea. La precedencia del drenaje ecoguiado sobre la vía percutánea se basa en datos sólidos en este metaanálisis, aunque las tasas de éxito técnico fueron comparables. Sin embargo, el éxito clínico, los eventos adversos, la necesidad de reintervenciones y el costes fueron favorables al drenaje por ecoendoscopía. ¿Podría este drenaje por ecoendoscopía ser incluso preferible a la propia CPR de entrada como opción primaria de drenaje? Bueno, hay tres estudios randomizados utilizando las prótesis tubulares, no las prótesis de aposición, que muestran que la incidencia de los stents transmurales, hepatogástricos o coledocoduodenales a largo plazo la incidencia de disfunción es menor en estos stents. Por ejemplo, la tasa de permeabilidad a 4 meses en uno de los ensayos más largos fue 85% para el caso de los stents transmurales y del 49% para el caso de los stents transpapilares. Y esta evidencia movió a la Sociedad Europea a liberalizar el uso de la ecoendoscopia, no solamente en el caso de CPR fallida, sino como primera opción. De nuevo, solo en centros expertos y solo para estenosis distales. Bien, desde el punto de vista técnico, en las estenosis iliares, ¿cuál es el abordaje por ultrasonido? Necesariamente tiene que ser intrahepático y el drenaje preferentemente transmural, lo que llamamos hepático-gastrostomía. Este va a ser el abordaje fundamental. Es posible también el acceso desde el duodeno al lóbulo hepático derecho, que llamamos hepático-duodenostomía. Sin embargo, es técnicamente mucho más engorroso y la necesidad clínica suele ser mucho menos frecuente.
Cuando se accede al segmento 2, eventualmente, en vez del estómago, el drenaje puede acabar en el esófago intraabdominal, lo que autores meticulosos con la terminología han llamado hepático-esofagostomía, o incluso en pacientes con gastrectomía, el resultado, gastrectomía total, acaba siendo una hepático-yeyunostomía. En un intento por referirse a todas estas variantes con un término inclusivo, se ha propuesto el acrónimo drenaje biliar transhepático guiado por ecoendoscopia, que incluiría tanto el drenaje del lado derecho por hepático-donostomía como todas las variantes mencionadas del lado izquierdo. Sin embargo, este término ha tenido poco éxito. Otro propuesto más sencillo sería hepático-enterostomía, que tampoco ha ganado gran aceptación. Desde el punto de vista de los resultados de este drenaje transhepático por ecoendoscopía, hemos recorrido un gran camino, más de 20 años desde los primeros casos publicados en pacientes con anatomía posquirúrgica o con estenosis iliares. Este progreso se puede resumir en estas tres series recientes que suman 350 pacientes. La mayoría son indicaciones malignas, 74% de los casos. Hay una proporción muy elevada, más de un tercio de pacientes con anatomía posquirúrgica o con estenosis altas, estenosis iliares complejas. Bien, pues con estas características demográficas, en centros expertos la tasa de éxito técnico es del 97%. Es cierto que la incidencia de efectos adversos es no despreciable, del 20%. No obstante, solamente el 2% son eventos adversos graves. Es interesante considerar que en una de estas series se utilizó una prótesis plástica de pigtail único, especialmente diseñada para hepático-gastrostomía. Otras veces el diseño más específico es prótesis con el extremo intrahepático descubierto y el resto de la prótesis cubierto. Y finalmente se pueden utilizar también prótesis totalmente cubiertas siempre y cuando tengan algún dispositivo antimigración como esta especie de aletas de la prótesis viabil. Quisiera recordar que la hepático-gastrostomía es un procedimiento complejo con una curva de aprendizaje exigente estimada en unos 33 casos hasta que se consigue disminuir el tiempo de procedimientos o hasta que se consigue aumentar la tasa de éxito. Y fíjense en este análisis de una curva de aprendizaje de un único operador, como aunque el uso de la hepático-gastrostomía en estos 215 casos analizados va creciendo con los años, la tasa total, la incidencia total de eventos adversos se mantiene constante. Bien, analicemos en primer lugar el abordaje endoscópico a las estenosis iliares malignas potencialmente operables. La evidencia clínica contra la necesidad de un drenaje endoscópico sistemático es mucho más fuerte en el caso de las estenosis distales que en el de las estenosis proximales. Bien, solamente deberían drenarse aquellos pacientes con colangitis ictericia severa, sintomática o en los que la cirugía se vaya a retrasar, por ejemplo, por la necesidad de neoadyuvancia. En el caso de las estenosis iliares, las recomendaciones son mucho menos contundentes y se suele dejar a la decisión multidisciplinar de cada centro basadas en las características del paciente y en la experiencia. Pues bien, en dos centros de alto volumen analizaron recientemente más de 300 pacientes con drenaje, más de 400 pacientes eh, potencialmente operables con colangiocarcinoma iliar, de los cuales se intentó drenaje endoscópico de forma preoperatoria en 300 y la conclusión es fácil, aunque la tasa de éxito técnico de la CPR fue muy alta, superior al 90%, es decir, solamente hubo un fracaso en el 4 y el 9% de estos centros. A pesar de ese éxito técnico, la mayoría o un porcentaje muy importante, en torno al 40%,
requirieron sobre la CPRE un abordaje percutáneo adicional. Y tampoco es sorprendente que cuando se miran los predictores del fracaso del drenaje preoperatorio por CPRE, hay una estrecha correlación entre grados bismuth altos y un nivel de bilirrubina muy alto. La conclusión es que para los tipos 1 y 2 se puede utilizar la CPR, pero para los tipos 3 y 4 lo mejor es utilizar de entrada el abordaje percutáneo. Bien, sin embargo, la principal aplicación de la endoscopia es la paliación. Pacientes inoperables, bien por carga de enfermedad o bien por comorbilidades. Y en este caso se aplica la misma regla. CPR para el tipo 1 y 2 y abordaje percutáneo aislado o combinado con CPR en los tipos 3 y 4. Y de nuevo, la decisión se deja a un abordaje multidisciplinar. En las últimas guías de la Sociedad Europea del año 22 se admite la hepaticogastrostomía como una opción en pacientes con estenosis proximales de origen maligno e inoperable, siempre y cuando sea anatómica posible, es decir, anatómicamente posible, es decir, siempre y cuando haya una dilatación de la vía biliar intrahepático y siempre y cuando los métodos tradicionales, CPR o vía percutánea, se consideren o fracasen o se consideren subóptimos. Bien, fíjense, por ejemplo, en este paciente con una estenosis biliar bilateral. Drenamos por CPR la vía intrahepática derecha, sin embargo, no hay acceso al lado izquierdo. Bueno, pues por ultrasonido podemos hacer una colangiografía transhepática y sobre una guía podemos introducir de forma transmural al estómago una prótesis metálica. Este abordaje combinado por CPR y endosonografía se ha dado en llamar SERES y se ha comparado en una serie reciente al abordaje percutáneo bilateral. En el abordaje CERES, casi siempre un stent por CEPRE se colocó en el lado derecho y un stent hepático gastro al lado izquierdo, aunque también es posible la hepático duodenostomía. Es, como digo, una serie pequeña, incluyendo 19 pacientes y finalmente 16 analizados frente a 17, y lo que se ve es que las tasas de éxito técnico y éxito clínico iniciales son comparables con ambos abordajes, en torno al 90%. Sin embargo, hay una clara diferencia en las tasas de obstrucción biliar recurrente, que son significativamente menores tanto a los 3 como a los 6 meses en el grupo CERES, en el grupo CPR más ecoendoscopía, frente al grupo percutáneo. Y por lo tanto, y también el tiempo de la obstrucción biliar es más prolongado hasta la obstrucción biliar, 92 frente a 40 días, y la necesidad de reintervenciones es, por lo tanto, significativamente menor. No obstante, mm, hay otras combinaciones posibles. Por ejemplo, este abordaje híbrido entre CEPRE y ecoendoscopía puede también combinarse con el abordaje percutáneo según las características del paciente. En este caso, en esta serie del Instituto Pauli Calmet de Marsella, vean cómo hay diferentes combinaciones en estenosis muy complejas logrando drenar más del 85% del volumen hepático. Y esto tiene una correlación importante con las chances del paciente para quimioterapia y, por lo tanto, supervivencia. Otra forma de combinar la vía percutánea con la vía endoscópica es ante el fracaso de la internalización de un drenaje percutáneo, por el motivo que sea, los pacientes hoy día no deben quedar condenados a un drenaje biliar externo permanente, puesto que es relativamente sencillo, inyectando suero salino a través de este drenaje percutáneo, hacer visible mediante ultrasonido la vía biliar intrahepática izquierda y por lo tanto podemos internalizar al estómago electivamente un drenaje externo que no se pudo internalizar por vía natural.
Obviamente, el fracaso de la internalización convencional mediante radiología intervencionista ocurre solo en una minoría de los pacientes, pero en contra de la tendencia muy común de dejar a un paciente con un drenaje externo permanente, debemos ser conscientes de que la internalización mediante hepático-gastrostomía en este escenario tiene una alta tasa de éxito técnico, éxito clínico, con una incidencia de eventos adversos muy limitada. Fíjense este paciente que tras una hepatectomía derecha por metástasis hepáticas, en las que queda enfermedad residual, la única forma de drenar la vía biliar fue mediante un drenaje externo al segmento 3 que se pudo internalizar de este modo al segmento 2. Y aunque el paciente vivió solamente 3 meses, la calidad de vida fue mucho mejor. Bien, no solamente la paliación en el momento del diagnóstico nos interesa también la paliación de las recidivas de la obstrucción biliar en pacientes que tienen un stent que disfunciona. Y fíjense cómo en este caso, un caso de cáncer de páncreas, la angulación del stent inicialmente colocado provoca una estenosis iliar. Y aunque sería muy fácil desbloquear este stent mediante una nueva CEPRE y la introducción coaxial de una segunda prótesis, la experiencia que está emergiendo es que mediante el bypass, la derivación con hepático-gastrostomía, las tasas de permeabilidad del segundo stent en este escenario de disfunción, donde un segundo stent coaxial suele tener una permeabilidad limitada, son mucho mejores mediante hepático-gastrostomía. Otro escenario es la disfunción de stents iliares no cubiertos que acaban originando colangitis en zonas de secuestro de la vía biliar intrahepático. Es muy difícil o imposible drenar por una nueva CPRE estas colangitis segmentarias focales en segmentos intrahepáticos proximales al stent infiltrado, y la única forma es por vía transhepática bien percutánea, con la limitación de calidad de vida que supone para el paciente, o bien mediante hepático-gastrostomía. Bien, y antes de terminar, me gustaría mencionar algo sobre las estenosis benignas, aunque hay en este módulo otra presentación específica sobre la lesión iatrogénica de la vía biliar, que con frecuencia, como saben, se localizan en el ilio. La utilización de abordajes combinados, percutáneos y endoscópicos, se ha hecho en pacientes con lesiones severas. Esto es más que una transección, es una resección de vía biliar. Y fíjense cómo, si el radiólogo intervencionista consigue sobrepasar el cabo proximal de la transección, haciendo pasar una guía al espacio subhepático, a veces el endoscopista la puede recuperar con un asa de polipectomía o con una canastilla y hacerla salir hacia el duodeno. Y una vez que ha recanalizado la estenosis, mediante el recambio periódico de prótesis plásticas, esa transección puede remodelarse formándose un neoconducto. Hay pocas series de centros de alto volumen, todas estas vienen de Europa, que combinadas suman 74 pacientes con una tasa de éxito inicial del 95% en 70 casos y una tasa de éxito definitivo algo más baja del 73%, 54 pacientes, utilizando prótesis plásticas o metálicas para remodelar esas transecciones recanalizadas. Evidentemente, las transecciones están fuera de las recomendaciones ortodoxas o aceptadas por las guías, y, pero es un área de muy intensa, donde están produciéndose muchos cambios. Uno de estos cambios sería sustituir la vía percutánea por la ecoendoscopia. Fíjense aquí como en la misma CEPRE que diagnostica la transección post-colecistectomía completa, si hay dilatación de la vía biliar intrahepática, podemos drenar mediante hepático-gastrostomía. Y en un segundo tiempo, a través de la hepático-gastrostomía, podemos, bien bajo control radiológico, bien bajo colangioscopía, recanalizar anterógradamente la estenosis y una vez recanalizada la transección, podemos remodelarla por completo. Nosotros analizamos nuestros primeros 10 pacientes con este abordaje tipo CERES, CPR y endosonografía, bien, y lo adaptamos a las necesidades individuales de cada paciente y a la preferencia del cirujano. Pacientes muy añosos y frágiles, se utilizó
la hepático-enterostomía permanente con un stent sin más intervenciones. En pacientes potencialmente operables se hizo como estrategia de drenaje preoperatorio y en la mayoría intentamos recanalizar a través de la hepático-gastrostomía o a través de CPRE, lo cual solamente tuvo éxito en el 54% de los casos. Aunque a corto plazo el éxito se logró en el 100% de todos estos casos, es decir, resolver la fuga biliar, la colangitis y la sepsis. Bien, por último, solo mencionar que en pacientes con anatomía posquirúrgica tras una hepático-gineostomía en Iderux, típicamente el acceso retrógrado por CPR es complicado, la enteroscopia es muy engorrosa y no siempre exitosa, y la incidencia de este problema es aproximadamente del 12%, aumenta con el tiempo. El abordaje tradicional suele ser percutáneo, con drenaje externo-interno que requiere múltiples reintervenciones y es gravoso para el paciente. También es posible un abordaje percutáneo tras un asa yeyunal fijada a la pared. Lo que pasa es que no muchos radiólogos o en no muchos centros esta opción está disponible. Y otra opción, en casos de desconexión completa, desarrollada en Corea y en Japón, son las anastomosis magnéticas, en las cuales un imán introducido por un trayecto percutáneo se encuentra con un imán introducido endoscópicamente y logra la recanalización mediante la necrosis por compresión magnética del tejido interpuesto en el 90% de los casos en los que se logra la colocación de los imanes. Bien, pues igual que sustituimos el abordaje percutáneo para el drenaje patología maligna, podemos sustituirlo en patología benigna, la vía percutánea, por la vía endoscópica. Esta sería una estenosis anastomótica hepático-yeyunal, una dilatación anterógrada con balón. Sin embargo, sabemos que una sola sesión no es eficaz a largo plazo. Este tipo de lesiones requieren reintervenciones periódicas, tutorizaciones prolongadas con stents. Bueno, pues para eso podemos utilizar un stent metálico cubierto. Al cabo de 7 días se ha creado una auténtica fístula, una anastomosis, y a través de esta anastomosis podemos hacer colocación anterógrada de prótesis o dilatación con valión y recambios periódicos durante un tiempo prolongado. En esta serie japonesa se utilizó en 3 meses, con revisión al mes y resolución en un elevado porcentaje de casos. Y lo mismo para los casos refractarios, también se colocó una prótesis metálica anterogradamente que luego se puede retirar a través de la propia fístula. La segunda estrategia guiada por ecoendoscopia de acceso a una anastomosis hepático-yeyunal es transyeyunal, transgástrica o transduodenal, es decir, identificamos el asa aferente por ultrasonido y creamos una anastomosis. Una de las técnicas empleadas puede ser la colocación de un catéter, un drenaje nasobiliar, se llena de líquido de modo que se hace visible el asa aferente. Lo mismo puede hacerse por vía percutánea o mediante punción directa. En esta primera fase se coloca una prótesis de aposición luminal de 15 milímetros y en un segundo tiempo o en la misma sesión con un gastroscopio convencional pueden canalizarse de forma independiente anastomosis reestenosadas bien procedida de patología maligna o por estenosis fibrosas benignas y asociadas muchas veces a la aparición de hepatolitiasis. Esta forma de acceso a la anastomosis hepático-yeyunal permite mucha más versatilidad que la enteroscopia. Los resultados preliminares son bastante prometedores, aunque todavía se ha utilizado poco. Elevadas tasas de éxito técnico y de éxito clínico, incluso posibilidad de realizar en la misma sesión. La serie mayor procede del grupo del Hospital Niguarda de Milán, estenosis benignas postquirúrgicas puntiformes. Gracias a esta anastomosis con prótesis de aposición, permite la colocación endoscópica de prótesis metálicas cubiertas de gran calibre que logran una remodelación muy eficaz, con una tasa de morbilidad aceptable por debajo del 20% y con una tasa de recidiva a los 3 años en torno al 3%,
el grupo de Mutignani, de Niguarda, ha actualizado su experiencia a 7 años en 80 pacientes y los mismos buenos resultados se mantienen. Y como conclusión, diríamos que el papel el abordaje percutáneo puede considerarse estándar para las estenosis malignas de tipo 3 y 4 de forma preoperatoria, utilizando, como digo, drenaje externo para pacientes con transecciones mediante Randibú, el Randibú combinado con CPR extraluminal, o en pacientes con anatomía posquirúrgica, estenosis hepático-yunales mediante drenaje interno-externo. La CPR sería para las estenosis tipo 1 y 2, para las lesiones de vía biliar con continuidad de conducto, eh, y puede considerarse por vía transyeyunal cuando hay que hacer reintervenciones periódicas. Por último, el papel asignado a la vía percutánea está de forma creciente siendo reemplazado por el ultrasonido, lo que supone una ventaja para los pacientes en términos de calidad de vida y de menor incidencia de disfunciones, menor necesidad de reintervenciones. Muchas gracias por su atención.